habíamos revisado un poco el tema de practicar, ¿no? Como elemento, digamos, fundamental. Vamos a avanzar aquí, que mi asistente se me fue. Ahí vamos a trabajar, vamos a ver, fíjense que lo vamos a trabajar y hay 3 videitos pequeñitos, un poco que hablan sobre otras técnicas. De los tipos de presentación, sigue siendo PowerPoint el que más ventajas ofrece, ¿ok? Sin embargo, si estamos trabajando software libre, hay uno, el Impress, que lo vamos a ver ahorita, es la alternativa en software libre, ¿ok? Ustedes saben que el PowerPoint es un software propietario de la Windows y es una opción, digamos, comercial. En el caso de software libre hay una opción que la vamos a mirar, que es este muñequito que está aquí, que es el Impress, que es el de software libre, pero es bastante parecido a PowerPoint. Por tanto, tenemos la ventaja que los que aprendimos a trabajar con PowerPoint, si nos tocase trabajar en software libre, es más o menos igual. Sin embargo, sigue siendo PowerPoint el que ofrece todavía más ventajas a la hora de presentaciones. Vamos a darle. Espérate para ver, dale la otra. Ok. Hay una que es un poco conocida que se llama Soho Show. Esa es una presentación, eso es un editor de diapositivas muy parecido a PowerPoint e incluso al de OpenOffice, que se llama Impress, y cuenta con varias plantillas que son diseñadas, abre archivos, o sea, tiene bastantes facilidades. Y lo que permite es añadir algunas diapositivas con sombra, reflejo. Esta en algunos sitios se usa de repente cuando la gente no quiere utilizar a lo mejor Windows y porque se leen en otras en otros ambientes de software. Por tanto, el Soho Show ¿lo habían escuchado alguna vez? Es poco conocido. Vamos a ver ahí un video sobre eso. Ah, espérate, es que tenía un hipervínculo, regresa al anterior. Aquí, el hipervínculo está aquí arriba. Vamos a abrir aquí. Aquí, vamos a ver si se oye. Ok, fíjense, ahí van viendo, tienen que abrir un login, se conectan, luego crean una presentación. En la presentación le ponen nombre a la presentación, le dicen de qué se trata la presentación, y escogen, ¿ven? Ahí puso el nombre y le ponen ahí a una de las plantillas que son distintas dependiendo, ¿ves? Ahí van a ver diferentes tipos de plantillas y cada una de las plantillas uno las va escogiendo o podrías crear tu plantilla. Esas plantillas, luego que ya las creas, decides entonces empezar a hacer la presentación en donde tiene igualito títulos, subtítulos, tamaños de letras igual, dependiendo de lo que vayas a querer hacer. Y además vas utilizando, igualito que el PowerPoint, vas utilizando nuevas plantillas o letras que las vas, digamos, cambiando de colores, las vas cambiando de tamaño, les vas colocando, luego dices abrir nueva y decides como en PowerPoint escoger si es una que tiene texto, no texto, 2 columnas, una columna, y al decir aquí igualito, insertas el nombre y vas insertando el texto en la medida que vas necesitando el texto. ¿Ves que es bien parecido al otro? La única cosa es que esto va a depender desde el ambiente de software que se utiliza. Normalmente en otros países lo utilizan con más frecuencia que nosotros. Aquí se crean el slide, los vas creando, cada una, fíjense que va quedando, dependiendo de la presentación, vas poniendo otra y otra y otra sucesivamente dependiendo de la información que quieres colocar. Aquí creas títulos, creas subtítulos igual que PowerPoint y de alguna manera al final vas obteniendo una presentación que la grabas y luego finalmente la puedes presentar con una presentación como se presenta la otra. Bien, la presentación final que va quedando dependiendo de cómo te fue quedando cada una de las presentaciones. Este es un sistema que como es bien parecido al de PowerPoint y luego lo vas
salvando, es bien depende del sistema. Incluso corre a pesar de que es propietario, es un software propietario, se utiliza indistintamente. La única ventaja que tiene es que él de una vez queda alojado en internet, es decir, cualquier presentación que usted haga, automáticamente cuando al final la salve, él te dice presentación final, y esa presentación final queda en PowerPoint, queda en internet, es decir, usted queda como un usuario, Fabiola Alves, con la presentación que usted creó, es decir, que automáticamente la aloja en YouTube. Podemos cerrar esa ahí. Ok, pasamos a la siguiente. La siguiente es OpenOffice. Este es el software libre y es un programa de lectura muy parecido al de PowerPoint que genera, digamos, claro, por supuesto, esto está desarrollado en otra plataforma y en esta plataforma usted puede hacer las presentaciones iguales como las otras. Lo único que es que ella tiene incluso, creo que la posibilidad, tiene menos diseños, es decir, que usted tiene que crear su propio diseño. Eso es una ventaja que tiene. Ventaja y desventaja, dependiendo de lo que necesites. La ventaja es que te da la opción de que tú generes tus propias presentaciones con tus propios diseños, incluir. Hay mucha gente que dice que tiene limitaciones, por eso es que la gente prefiere en algunos casos trabajar con PowerPoint, porque tiene algunas limitaciones. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, en la universidad estamos, y se supone que todas las instituciones deberían haber migrado ya toda la información a software libre, pero no se ha hecho y todavía seguimos teniendo software propietario en casi toda mayoría de las instituciones, pero en la medida que eso se vaya migrando, vamos a tener que utilizar mucho más el OpenOffice, el Impress, más que el otro. Dale arribita, ahí va a salir el video. Ajá, acepta. Y lo abres ahí, ahí. Ok, fíjense, esto es una manera de utilizar Impress. Una vez instalado el OpenOffice, puedes ver el menú, que es como un menú de inicio, igualito como, ¿verdad? Como vas a buscar el OpenOffice. En el OpenOffice buscas justamente es el Impress, y en el Impress dice que vas a crear una nueva lámina, ¿verdad? Ahí le vas dando, vas paso por paso mirando un poco qué es lo que vas a hacer, y vas a darle el ajuste original para poder llegar a la página. Una vez que ya lo tengas aquí, crear, llega a esta página y en esta página ya tú puedes cambiar el color del fondo de la diapositiva, vas viendo el menú de formato, vas ahí agregando páginas, como dice ahí, vas las pestañas de fondo, vas creando pestaña por pestaña, puedes buscar rellenos, puedes ir como avanzando un poco. Fíjense que se parece un poco también al de PowerPoint, lo único es que digamos, tiene un poquito de menos herramientas que PowerPoint. Pero en todo caso, normalmente o esto tiene tutoriales o tú vas, digamos, poco a poco viendo cómo vas haciendo cada una de las láminas, ¿ves? Ahí va. Tiene que ver con el tamaño, cómo creas el tamaño. Fíjense ahí los tamaños igual, un poco con PowerPoint, que vas aumentando el tamaño, disminuyendo el tamaño, dependiendo de lo que quieras. El tipo de letra. Alguien se quejaba hace tiempo que era el tipo de letra, sin embargo, lo mejoraron y hay muchos más tipos de letras. La versión nueva en OpenOffice hace que tenga mayor número de letras, mayor número de combinaciones de colores, lo que hace que usted pueda perfectamente trabajar en este tipo de herramienta bajo esta plataforma de software libre. Ahí vas creando, fíjate que ahí vas cambiando un poco, desde el botón de la diapositiva puedes agregar más, ¿verdad? Tiene incluso algunos botones adicionales que no lo tiene el otro, porque por supuesto esto es distinto, pero te va dando, mira, puedes insertar imágenes, igual buscas insertar, busca si está en un archivo, ¿verdad? Si está en un archivo, la traes, ¿verdad? O si son de las predeterminadas, puedes tomar de las predeterminadas, buscas la opción y así vas incluyendo cada una de las imágenes, buscando la imagen e introduciendo cada una de las imágenes, ¿ves? En este caso pasa lo mismo, el tema de la calidad de las imágenes es importante y en algunos
en algunos países, nosotros tenemos, porque tenemos libertad con internet y movilizarnos, pero en algunos países, por ejemplo, para utilizar figuras tienes que comprarlas, o sea, no puedes utilizar figuras si no son pidieron. Aquí finalmente puedes ver la presentación y la presentación te da la posibilidad ya de ir pasando parte por parte. Ella tiene la posibilidad de exportar si tienes algún archivo, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, como yo estoy exportando de YouTube un video y ese video lo puedes incluir en la presentación. Fíjense que yo lo hice, ahorita lo vamos a ver, cuando yo lo vea yo lo hice como un hipervínculo. ¿Qué significa? Que siempre lo tienes que tener, es decir, en el archivo tiene que estar él ahí, para yo después cuando pida traerlo, él esté ahí. O sea, no es que lo puse y no está dentro del pendrive, o no lo puse y no está dentro de la computadora. Sí, por eso que hay que ponerlo aparte, porque cada vez que él me pida eso, tiene que estar ahí para que él utilizara el hipervínculo y poder obtenerlo, ¿ok? El siguiente es este que se llama Prezi, no sé si lo han escuchado, ¿sí o no? ¿No? Prezi a mí me gusta mucho, sin embargo ya empecé a buscarle, tenía que empezar a buscarle los pros y los contras, ¿verdad? Y el pro es que es bien dinámico, ya lo vamos a ver la presentación, pero el contra es que ellos exigen que uno todo el tiempo esté haciéndole propaganda a la marca, o sea, esto es una marca, ¿verdad? Y Prezi es una organización originalmente española que generó esta manera de presentación que da una manera distinta, ya ustedes van a ver. Es como que si yo tuviera en una misma lámina todo lo que voy a presentar. Y tú simplemente lo que vas a hacer es decir qué presento primero y qué presento después, ¿verdad? Pero si yo quisiera imprimir todo, lo puedes ver, es como que si yo tuviera un papel de rotafolio inmenso y en ese papel de rotafolio tengo toda la información que voy a presentar. Y luego lo que le voy a decir es el orden de cómo lo voy a hacer. Y él hace unos zoom y unos alejamientos que hace que usted se concentre solamente en el pedazo que yo quiero leer. La desventaja es que si abusas del zoom, empieza como a fastidiar. Entra la letra, sale la letra, entra la letra, sale la letra. Entonces llega un momento que si la gente abusa, puede ser que la presentación no quede bien. Como yo doy clases en informática, los estudiantes míos tratan de trabajar con esta, es un poco para cambiar, para aprender una cosa nueva. Entonces yo les estoy pidiendo que hagan las presentaciones finales en Prezi, un poco para que se familiaricen con una herramienta de trabajo nueva. Si quieres le das arriba donde dice Prezi. Abres ahí. Ok, igualito a eso tú tienes que crear un usuario. Al crear un usuario, esta está un poco difusa, no se ve muy bien. Ella ahí te va dando diferentes formas que tú las escoges dependiendo. Hay unas que tienen que ver, de repente, si tú vas a hablar del progreso de una empresa, entonces él te va dando, ¿ves? Vas escalando, como hemos ido escalando a lo largo de que fuimos creando la empresa. O los pasos que hemos tenido que ir dando para lograr lo que logramos. Entonces, cada una de las presentaciones va creando el árbol donde está toda la información o el árbol de los problemas que fuimos teniendo, ¿entiendes? Hay presentaciones distintas que ya te lo da ya de una vez. Imagínense que todo eso es como la página inmensa, como que si fuese la pared completa. Y tú vas colocándole en cada uno de los pedazos la información que tú quieres colocar, es decir, puedes poner el título, puedes ir moviendo porque a lo mejor quieres ampliar mucho más y en este caso el árbol tú lo vas a ir utilizando y vas a ir poniendo en las ramas o en la raíz o en los tallos del árbol, vas a ir poniendo información, por ejemplo, la fundación de no sé qué cosa y vas agregando, es decir, ella te sirve como una herramienta visual. Es herramienta distinta, es una herramienta de trabajo, a mí me gusta bastante. Al principio sientes que no sabes cómo utilizarla y te entran como una angustia, ellos tienen unos tutoriales, pero una de las desventajas de esto es que el que está libre en internet, o sea, el programa libre lo puedes tener por internet, no sin costo,
pero ellos son unos rolos de vivos y al final el que está en internet es muy limitado y ellos lo que quieren es que tú compres el programa y te inscribas y entonces vas recibiendo información. Y por supuesto estamos hablando de euros, no estamos hablando de dólares. O sea, te lo venden en euros, lo puedes comprar por tarjeta de crédito, pero al final el negocio de ellos es que te emocionan con esto y luego que lo estás trabajando solamente lo puedes comprar, porque el libre es muy limitado, tiene como... Sin embargo, sigo insistiendo, si a alguno de ustedes les interesa, este Prezi tiene tutoriales bien interesantes, se pueden meter en internet y pueden ir viendo. Yo todavía no lo sé manejar perfectamente, aunque mis estudiantes ya han ido trabajándolo, pero es como cualquier cosa, en la medida que uno empieza a tratar de familiarizarse, además vas descubriendo cosas bien interesantes. En algunos sitios este programa se creó precisamente para trabajarlo con estrategias didácticas para los niños de primaria. Precisa porque como es como que si fuese en un mismo rotafolio, tú poner toda la información. Entonces obligabas un poco a que el niño trabajara con mapas mentales y pudiera en una misma lámina tener toda la información que se requiere y luego hacerla de manera audiovisual. Entonces ahí le puedes poner sonido, les puedes poner igualito como PowerPoint, le pones sonidos, pero al final vas mejorando un poco las presentaciones y por supuesto tuvo una presentación distinta. Ella genera en el pendrive, ella genera como un archivo adicional que es como el que hace la conexión con el internet. Es decir, vas creando como un archivo, o sea, creas el archivo que estás creando tú, que se llama, qué sé yo, Fabiola, pero él te crea un archivo adicional que es tu conexión luego con internet. Si quieres pasa. Ok, entonces fíjense, resumiendo un poco lo que hemos visto, al final yo tengo varios elementos para evaluar la presentación. Número 1, la preparación, que fue lo que hablamos al principio, que es fundamental para poder hacer una buena presentación. El segundo elemento es el comienzo, es decir, cómo comienzo. Yo creo que eso es fundamental, o sea, la imagen que yo doy en el instante que empiezo a hablar, lo que proyecto en ese instante. El comienzo es fundamental, que yo diga quién soy, porque estoy en alguna introducción. El tema del vocabulario, eso es otro elemento para evaluar, es decir, cómo yo digo lo que digo, cómo me expreso, el vocabulario que utilizo. Si el vocabulario es muy técnico, fíjense que ahí en esa presentación puede ser que habían cosas técnicas. Si yo estuviese en otro grupo, a lo mejor pudiera haber hecho énfasis en algunas cosas particulares técnicas que implican los 3 programas que le acabo de presentar. Sin embargo, en términos generales, uno tiene que trabajar con un vocabulario sencillo o explicar, sobre todo, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con palabras en otro idioma, tengo que saberlas pronunciar. O sea, los que tienen esa facilidad, por ejemplo, que estoy leyendo en un teleprompter, el teleprompter está allá, y de repente dice Chujiku Kushiyama Yuyusho, y yo lo leí bien, pero soy yo y empiezo Yushi Ku Yushi Yama, y quedo como que no practiqué el nombre. Entonces, cuando utilizamos palabras en otro idioma, tratar de pronunciarlas como es preguntar a la gente. Mira, ¿cómo que se pronuncia? Tú que sabes inglés, dime cómo se dice esta palabra. O mira, es en francés, yo no sé cómo se pronuncia esto. Nadie está pidiendo que lo hagas perfecto, pero por lo menos trata de hacer el esfuerzo, si la palabra, por ejemplo, está en otro idioma, utilizarla como es. El uso del espacio es importante, ¿verdad? Normalmente tenemos limitados el uso del espacio, ¿verdad? Si yo, por más que me ponga aquí, entonces yo llegué y tapé todo y, ay, disculpen, me atravesé, ay, qué pena. Entonces, tengo que pensar que yo voy a trabajar en este espacio y que el espacio puede ser limitado. También tengo que pensar que me puedo mover, o sea, no necesariamente me tengo que quedar parada firme en un mismo sitio y hablar aquí sin moverme. De broma muevo el ojito para este lado y para este lado, si yo nada más te estoy mirando a ti, no miro para más ningún lado. Si lo tenemos que hacer es uso del espacio. El uso del espacio es por 2 cosas. Primero, para que el que está hablando no se sienta tenso y pueda sentirse con más soltura. Segundo, el que me está viendo se distrae
o sea, se distrae mucho si yo me muevo demasiado, ¿verdad? Si de repente ahorita, ¡pah!, me caí. La gente dice, venga, ¿qué pasó? La tipa se tiró, se acostó en el piso. Pero si yo me muevo poco, aburro. Entonces, el hecho de moverse un poco, como de repente yo me muevo para acá, hace que usted me vaya siguiendo con la mirada y haga un mínimo de énfasis en lo que yo estoy hablando. Entonces, el moverse, no solamente para no quedarme en el mismo sitio, sino que además tiene que ver con un efecto visual del espacio. Lo mismo que les he dicho con el mirar a la gente, mirar a los ojos, hacer énfasis en cada una de las personas que están. Cuando el auditorio es extremadamente grande, estamos en el Teresa Carreño, quizás a lo mejor tengamos a mirar como hacia el infinito, pues no estamos mirando nada en el particular. Sin embargo, tenemos una gente que está abajo que a lo mejor podemos hacer la mirada a algunos de ellos. Es decir, a veces tú no sientes que te están mirando, pero el hecho de que yo haga el paneo, en algún momento dices, ay, sí que me miró, o sea, volteé y la miré. Otra es, bueno, acabo de decirlo, el contacto visual. Para mí el contacto visual es fundamental a la hora de hablar, porque genera un tipo de confianza que tú me estás interpretando lo que yo estoy diciendo. La exposición no es exclusiva para ti, sino también para ella, es decir, que yo tengo la posibilidad tanto de mirarla a ella como de mirar a cada uno de los que están. Si el espacio es pequeño y la gente es poca, es más fácil. Y si es grande, yo tengo que hacer un intento y un esfuerzo por lo menos por hacer el paneo. Los gestos, lo habíamos dicho, los gestos ni muy exagerados, ni tampoco extremadamente rígidos. El tema de la ayuda audiovisual yo creo que es importante y que debe ser acorde. En la medida que la ayuda audiovisual es buena, la presentación se hace más amena. Y el tema del uso de la voz, es decir, por más que haya algunos elementos propios de mi personalidad, yo tengo que intentar usar la voz adecuadamente. Ok, fíjense, aquí ahora viene una parte que tiene que ver un poco con la presentación ya de PowerPoint. Vamos a salirnos de ese y vamos a entrar al otro, al que se llama malas presentaciones. Fíjense, aquí hay unos elementos importantes que tienen que ver con la mala presentación. Pero antes de trabajar mala presentación, si yo les pidiera a ustedes que me expliquen algo que ustedes saben, si yo te pidiera a ti un tema, ¿de qué me hablarías? Ajá. ¿Te atreves a pararte aquí a hablar? Ok, vas a hablarme, solamente me vas a decir un poquitico, ¿verdad? Explícame qué son los biomas, de qué se trata. Háblame 3 minuticos. No sé, yo te pregunté qué te gustaba y eso fue lo primero que tú me dijiste. No importa. Ok, pero tú no los vas a explicar. Es decir, algunos de ustedes no saben qué son los biomas. Yo no sé qué son los biomas. Ella nos va a explicar sobre los biomas. Véngase para acá. Ok, te vas a parar aquí y acuérdate que son 3 minuticos, ¿ok? No es tan extenso. Tú no. Mira, me pusiste, no me gusta que me grabes. Solamente del tema, ¿no? Nada. Los biomas. Los biomas son extractos vegetales que podemos encontrar en la naturaleza. Existen diversidad de biomas. Nosotros, por ejemplo, podemos observarlos de manera cotidiana para ubicarlos un poco en el contexto cuando vemos un arbusto, un árbol, las gramíneas, las hierbas. Eso nos conlleva desde el punto de vista visual lo que es un bioma. En Venezuela, ¿verdad?, existe una diversidad de biomas. Podemos hablar, por ejemplo, del bioma tropical, del bioma selvático, entonces del bioma herbáceo. Todos de una u otra manera hemos estado en un parque, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ver árboles, es decir, para diferenciar un bioma de otro, podemos decir, un árbol vemos que es muy alto, un arbusto es más pequeño que un árbol. Y vemos, por ejemplo, en ese parque, plantas muy pequeñas. Entonces, allí vemos 3 diferentes tipos de biomas. Lo muy alto es el árbol, lo mediano sería el arbusto y lo muy pequeño sería unas gramíneas, por ejemplo. Entonces, de manera general, así, muy sintética, eso sería lo que es un bioma en Venezuela. Pero existen diversas formas de los biomas. Fíjate, vamos a ver varias cosas, ¿verdad? Ajá. Ella intentó, al principio se quedó más pegada en el mismo sitio, luego se le pasaron un poquitico la angustia. Al pasarse la angustia es un tema que ella sabe, es decir, estamos claros que ella conoce eso, entonces en la medida que tú sabes tu tema, lo vas a hacer con más facilidad, ¿sí? ¿Sentiste que después ibas como explicando mejor sin tanto susto? Claro. Ajá, vas cambiando el susto. En la medida que fue cambiando el susto, fue moviéndose mejor, ¿verdad? Se sintió, la modulación de la voz mejoró. Ajá. ¿Qué otra cosa vieron ahí? El tono de voz estuvo adecuado. Ella hizo un comienzo y explicó, bueno, voy a explicar de esto, o sea, ella comenzó a hacer... El cierre puede ser que yo me medio paré, ella trató de cerrar, pero luego llegó con una conclusión. Ella casi que me iba a zumbar el micrófono y se dio cuenta que ella tenía que hacer un cierre, ¿sí? ¿Sí lo vieron? Ah, tienes 20, vale. ¿Hay otro que quiera venir para acá? Puso un ejemplo, exacto, puso ejemplo, no solamente ejemplos para cerrar, sino que ella nos fue describiendo, lo vimos incluso visualmente, nos puso en un parque existen tales y tales, y nos explicó los diferentes biomas y nos fue ubicando y nos hizo recorrido, es decir, que la imagen visual estaba completa, ¿verdad? Y ella fue dando el transcurso del proceso para poder entender, claro. Eso lo logra ella, ¿cómo? Bueno, porque ella conoce el tema y se le hace sencillo. ¿Ah? Los gestos que utilizó fueron apropiados, ¿verdad? Porque ella iba haciendo diferentes tamaños, le colocaba el nombre, el otro tamaño, y tú te fuiste imaginándotelo, el pequeñito, la taza. Va explicando cada uno de los significados, por tanto, el que no conocía de biomas entendió alguito, ¿sí o no? Ok. ¿Hay otro que se atreve o no? ¿Tú quieres? Un tema que te guste. Chica, practiquemos. ¿Ah? ¿Qué? Ah, estás afónica. Nadie, no, puede ser. ¿Tú te atreves? Uno. ¿Qué un tema que te guste? ¿Te gusta algún deporte? ¿Qué deporte te gusta? El fútbol. ¿Puedes hablarnos 3 minuticos aquí del fútbol? ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Cómo? Roldán. Ok, Roldán va a hablarnos sobre el fútbol. ¿Sobre qué nos habla? Más o menos puede pasar. Es un ejemplo también. Dígalo, pues yo no sé. Ustedes láncese que nosotros lo vemos. Ok, yo voy a hablar sobre los comités de tierras urbanas. Es una organización social que surge al calor de la revolución, cual decreto 1666 en el 2002. Es una organización que se crea con respecto a la lucha de los sectores populares, que, bueno, es la lucha por la tenencia de la tierra en nuestros barrios. Tenemos un problema, por lo menos acá en la ciudad, que carecemos de la seguridad jurídica. No tenemos seguridad jurídica y por eso nace la organización de los comités de tierras urbanas, y de allí eso surgen elementos para la conformación de los consejos comunales, sale la carta del barrio, y de allí todo un proceso de organización comunal al calor de mantener esa seguridad jurídica que no la poseen para acceder a los créditos hipotecarios. Y bueno, ese es un poco una organización horizontal,
donde todos están en carácter de iguales, no existen presidentes, se conforman con 12 personas, mantienen escogen en su comunidad una poligonal no mayor a 400 viviendas, y allí todo se decide en la Asamblea de Ciudadanos, y existen unos procesos ya de acompañamiento con el Instituto Municipal de Catastro. Empieza ya a haber una articulación para hacer el tema de lo que es el levantamiento catastral, que ya hay un apoyo técnico por geógrafos y empiezan a hacer una serie de codificación de viviendas en el sentido de la aguja del reloj, y empiezan a hacer como el manzaneo, la codificación, que son los códigos civiles, los códigos que vemos afuera en los nombres de los números de las viviendas, que bueno, en materias acá en la ciudad tenemos un poco de anarquía, porque por lo menos nosotros en los sectores populares no nos puede llegar un recibo de luz, porque nosotros no tenemos organización en este sentido, y cada quien le fue colocando el número de la vivienda como fue llegando, pues. Entonces, ese es en materia, básicamente, lo importante de conformar los comités de tierras urbanas para regular esa debilidad que presentamos en la ciudad y casi que en todo el país. Entonces, muchas gracias. Quédese aquí, no se me vaya. Cuéntenme. Esta mano se nos angustió, ¿verdad? Esta mano tenía una angustia y esta mano se metió en el bolsillo, en el de atrás, en el de adelante. Esta mano estaba como... Esta mano la usé en algunos momentos. Me pasé esto para acá y moví esta. Pero en algunas angustias esta mano fastidió, ¿sí? O sea, no sabemos qué hacer con la mano. Entonces, bueno, lo mejor, él lo hizo muy bien, pero en todo caso, lo mejor, si me preocupa la mano, a lo mejor es pasarme el micrófono de una mano para la otra. No me la puedo desatornillar y no la puedo dejar, así que la mano. ¿Alguna otra cosa? ¿Se fijaron? No se movió mucho, se quedó más bien estático. Empezó a moverse un poquitico aquí así y luego se fue quedando más estático, ¿ok? Eso puede ser producto de los nervios, el no poder utilizar el espacio completo, ¿ok? En cuanto al tema, tiene dominio del tema, por tanto nos explicó. El que no sabía sobre comité de tierra urbano, podemos tener una idea, que es lo que él intentó, darnos una idea general de lo que significa el tema. Es decir, que en la medida que lo domino, sé. Otra cosa, utilizó muchas muletillas. Las muletillas estoy convencida que se utilizan menos en la medida que él lo tiene preparado. Como él estaba improvisando, él es el que le permite ver qué otra cosa va a hablar. Si él tuviera el tema preparado, puede ser que los se disminuyeran un poquito, porque además es improvisado, le estoy pidiendo que se pare, él no está preparado para esto, por tanto él más bien lo hace demasiado bien, porque tenía que organizar las ideas, igual que tú, tener que organizar las ideas de manera gradual. ¿No vale? Tienes 20. Ok, fíjense. No sé si quiere un tercero venirse para acá y hacemos un tercer ejercicio. ¿Quieren? ¿Sí? Ay, la voz te va a perjudicar. ¿Sí? ¿Te quieres venir para acá? Dime de qué vas a hablar. ¿Del béisbol? Ok, chévere. ¿Cómo es que es tu nombre? Yelimar nos va a hablar sobre el béisbol. No vamos a caer en estos conflictos de los gloriosos Leones del Caracas y los otros equipos que conforman la Liga Profesional de Béisbol Venezolana. Pero vamos a empezar por lo que es el juego como tal. El béisbol es, la palabra, es una adaptación que se le hizo en algunos países de Latinoamérica, pero en realidad se escribe baseball, que significa las bolas en la base. El béisbol tiene 9 posiciones generales del equipo que está en campo, lo que se conoce como el diamante: el catcher, el pitcher, primera, segunda, tercera base, el shortstop, right field, left field y center field. El juego generalmente está organizado en 9 innings, lo que serían 9 entradas, 3 outs para cada uno de los equipos, que terminarían siendo 97 outs por juego. Por lo tanto, se usa siempre esa palabra de que el juego no termina hasta que termina, porque hemos visto, inclusive en nuestra liga, como un juego estando 10
A4. En el último A, faltando un solo A, se monta por 12 A4. Entonces es un juego en el cual la bola se llama baseball porque la bola debe estar recorriendo las bases. Cada vez que se hace un bateo, puede ser hit, fly, home run, rolling, ese tipo de bateos, el jugador en el cual caiga la bola debe dirigir la pelota a alguna de las bases. Por eso es baseball. Ajá, quédate aquí al lado de mí, aquí. Ajá. Cuéntenme, ¿qué pasó? Cuéntenme. Primero, el cable este me tenía preocupada, ¿verdad? No sabía si en algún momento iba a jalar el cable que ya venga se iba a caer, no sabía. Es decir, fíjate que se concentró en esto y nos lo hizo varias veces, hermano, no sé hacer cómo lo hizo ella, pero en todo caso ella se concentró. ¿Qué otra cosa vieron? No, la explicación estaba visual, sin embargo ella nos daba la sensación de preocupada, de nerviosa, sí, se movía como saltandito, ¿verdad? El saltandito puede ser a lo mejor una característica de su personalidad, eso no lo sabemos, pero en todo caso puede distraer entre el saltandito y el poner el cable aquí, que yo dije, lo va a jalar, dije yo. Ella se dio cuenta del cable, se dio cuenta, no quería usarlo más, pero sintió, es más, lo empezó a soltar. Es decir, fíjense que uno se da cuenta cuando está parado aquí de algunos errorecitos que podía estar cometiendo, ¿ok? El tema de lo visual, los tres cometieron no el mismo error, sino que en todo caso me estaban mirando mucho a mí porque yo estoy evaluando, pues, o sea, estamos intentando. No fueron suficientemente espontáneos en estar mirando a todos los demás, y mira que mira ya Ana, no sé qué, sino que me estaban tratando de mirar mucho a mí, cosa que era inevitable en todo caso. Cuando estamos trabajando con un público, no concentren la mirada en una persona, que aquí lo notaron, ¿sí? Me miraban a mí como para ver si yo decía tan raspado o no. ¿Qué más? ¿Vieron alguna otra cosa? Dominio del tema. ¿Ah? Lo ilustró, nos fuimos imaginando todas las bases y todo lo que iba diciendo, lo cortó. Chévere, tienes 20 también. Sacó la cuenta inmediatamente. No tuvo muletillas a pesar de que tuvo que sacar una cuenta que puede ser que la haya sacado antes, pero en todo caso nos dio la sensación de que la sacó en ese instante y le quedó bien, ¿sí? Claro, por eso fue que salió tan bien. Ok, entonces fíjense que ahí hicimos 3 ejercicios breves de algunos elementos de los que vimos. Es decir, no solamente, fíjense que yo terminé la exposición un poco con el de practicar. Ninguna de estas cosas puede funcionar si no las practicamos. Es decir, cualquiera de los 3 temas, que fueron 3 temas bien distintos, va a depender del dominio del tema. Entonces, si yo sé bastante, por supuesto lo voy a hacer. Si yo les hubiese dicho a ustedes, no, me ha pasado, este mismo ejercicio yo lo he hecho con gente que se ha pegado. Es decir, yo les había dicho a ustedes 3 minuticos, ninguno de los 3 ni siquiera se demoró los 3 minutos. Yo creo que, no sé, creo que a lo mejor un poquito más tú, que trabajaste un poquitico más. Creo que hiciste, no lo contabilicé, pero creo que era un poquito más. El resto sabía que estábamos hablando de un tiempo corto. Por tanto, estaban haciendo un uso más o menos adecuado del tiempo, que es también importante. El tiempo es adecuado porque si yo te digo, háblame de 3 minuticos, dime una referencia y usted empieza a hablarme sobre cada uno de dónde están ubicados, cómo se ubican, cómo se distribuyen, me los empieza a decir, me haces un mapa, empiezas a escribir, te vas para el pizarrón, me haces un cuadro. Yo tengo un estudiante que le hice este mismo ejercicio y él iba a explicar sobre el ajedrez. Y resulta que él se empeñó, profesora, ¿puedo utilizar? No digo profesora, voy a utilizar entonces él hizo el tablero en la pizarra. Nosotros esperamos que él terminara de hacer el tablero. Luego pintó los cuadritos negros. Chuchu. Luego nos ubicó dónde va el alfil, dónde va el peón. Yo decía, esta vaina no va a terminar nunca. Él iba a explicar cómo se juega el ajedrez. No, llegó un momento que se le pasaron los 10 minutos, le dije, se te acabaron los 10 minutos, no terminó, dijo, bueno, la próxima vez les explico mejor sobre el ajedrez. Es decir, tengo que distribuir el tiempo.
Entonces, si yo voy a hablar sobre el ajedrez, o a menos que yo les diga cómo se hace un tablero de ajedrez, entonces ahí sí, la exposición de él estaba perfecta porque él pasó, además, se equivocó. Ya va, espérate, que no es así. Disculpen un momentico, entonces borró una línea que se pudo de más, porque entonces contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya va, perdón, borraba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. No son 9, son 8, perdón. Es decir, que llegó un momento en que una explicación que era tan sencilla que lo que le iba a explicar era cómo se juega ajedrez, se convierte a lo mejor en un tema tedioso porque nadie le dijo a él, si él hubiese traído una ayuda audiovisual donde tiene el tablero ya hecho, era distinto. Fue a propósito, en todo caso, que ellos no tenían ningún tipo de ayuda audiovisual, como en este caso ustedes no tenían ayuda audiovisual. Si tuvieran, seguramente te hubieses explicado muchísimo mejor, nos hubiésemos visto los diferentes dibujitos, hubiésemos visto el diamante, donde íbamos a ver cada uno de los jugadores. A lo mejor puedo mover mover los jugadores y hacer una cosa visual. De repente puedo utilizar un video en donde veamos las posiciones del béisbol, es decir, la explicación va a estar sustentada sobre elementos audiovisuales en donde yo los voy a ayudar. Entonces, ya tú vas a saber qué cosas vas a hablar porque no tienes 3 minutos, sino que a lo mejor tienes 15 minutos o 20 minutos para hablar sobre tu tema y tú lo organizas de manera tal que se vea cómo se trabaja en Caracas, qué se está haciendo, qué importancia tiene para otras ciudades, cómo otras ciudades se han organizado y así sucesivamente. ¿Vieron el ejemplo? ¿Funcionó? Ok, ahora vamos a ver una cosa que se llama el virus de las malas presentaciones. Demasiada información. La mayoría de las diapositivas tienen este aspecto, full. Grandes cantidades de texto en una sola pantalla. La letra, fíjense que no es lo adecuada. Se utiliza a veces textos numerados, o sea, le hace sub, y ese cada uno va cambiando el tema de la letra. Entonces comenzaste a lo mejor con una letra eso debe ser como 20, 22, y a lo mejor aquí ya por la mitad, ya esta letra debe estar como en 16 o más o menos, ya esa letra es difícil de ver. Aquí puede ser que tú puedas agregar algún dibujo para decorarla, pero muchas veces la gente pone cualquier dibujo. Y el cualquier dibujo es un enredo, o sea, no sé, tenía ganas como ponerle como un arbolito de Navidad y en la esquina, no sé. A mí como me encantan los arbolitos. Yo le pongo un arbolito allá, o le pongo, no sé, no sé, la hija mía es tan linda. Yo le voy a poner una fotico en la esquina de la hija mía, porque además para que todo el mundo sepa que tengo una hija linda. Entonces, la gente dirá, como, ¿para qué era la hija ahí en la esquina? A lo mejor nadie sabe que es mi hija. Y a lo mejor la gente le parece fea. Y esa muchacha tan horrorosa está en la esquina, resulta que a mí me parece linda, yo puse la foto de muy muchachita. Ok, pasa. Recitando párrafos. Fíjense que ese es un grave problema con el tema de las presentaciones. Como yo voy diciendo, fíjense que dice así, en las malas presentaciones, quien presenta lee el texto de las diapositivas. Es como que si yo estuviera en las malas presentaciones, quien presenta el texto lee las diapositivas. Es decir, pareciera que yo estoy haciendo un trabajo con ustedes de lectura guiada. Entonces, yo todo lo que está ahí lo voy leyendo. Por tanto, primero, lo estoy ayudando a ustedes a leer. Eso hasta buena soy. Pero puede ser que tú me digas, coño, pero ¿para qué? ¿Será que me puedes explicar un poquitico más qué significa eso? Entonces, por eso es que las diapositivas que tienen demasiada información se convierten en algunos momentos en tediosas. Es decir, como si fuera una chuleta, con la diferencia de que todo el público también lo está viendo y lee el texto antes que sea dicho. Entonces, todo el mundo está leyendo lo que yo estoy también diciendo. Entonces, por eso que yo digo, esto es de lectura guiada. Entonces, vamos a leer todo lo que dicen así. Entonces, al final terminas recitando los mismos párrafos que presentaste y son los mismos que la gente también está leyendo. A menos que nosotros estuviéramos trabajando
con unas personas que no sepan leer o con unos niños muy pequeños. Entonces, bueno, por supuesto todo lo tengo que estar leyendo para decirles, pero normalmente molesta el que yo vuelva a leer lo mismo que está exactamente en la pantalla. O dicho de otra manera, si yo tuviera un teleprompter allá y yo voy leyendo todo lo del teleprompter, ¿verdad? Eso no es el caso. En este caso, normalmente la ayuda audiovisual la tengo atrás de mí. Y como la tengo detrás de mí, yo tengo que recurrir a ella lo menos posible, porque ella es para ustedes, no es para mí. Y a mí me tiene que servir solo para mirar algunos elementos. Pero yo les puse el ejemplo a ustedes que si yo estuviera leyendo, estuviera de espaldas. Entonces, aquí pierdo la conexión con el público porque estoy tratando de leer todo lo que yo coloqué allá. Y en el caso de la presentación, yo a algunos estudiantes a propósito les digo, bueno, la presentación estaba perfecta, pero era preferible que no nos las pusieras, sino que tú la leyeras, porque al final perdimos tiempo leyéndola, tú no las ibas a leer, tú no ibas a hacer el favor de leerla. Entonces, poncha la profesora, pero yo hice el esfuerzo y me quedaron bonitas, sí, pero las leíste todo el tiempo. Total es que no nos dijiste más allá de lo que estaba escrito. Por tanto, no estás aportándome más nada, sino que me estás dando una lectura guiada. La siguiente. Mira el fondo. ¿Qué Carrizo dirá ahí? Decorando diapositivas, dice. Yo la decoré. Mira, decirme que ese fondo me quedó más fino, bello. Le voy a poner ese fondo. Le voy a poner unos muñequitos. Ay, pero es que me queda tan bello. Le voy a poner esas letras en blanco porque el blanco me gusta más. Resulta que eso no lo lee nadie. No, ni siquiera logro ver el título, no sé qué dice ahí. Ahí dice decorando diapositivas, pero no se ve. Los fondos recargados y los colores estridentes parecen inevitables en las malas presentaciones. O sea, ahí está, rapado. Le puse rojo porque yo quería ponerlo rojo. Pues le puse el fondo rojo con unas letras negras, con unos orillos fucsias de los laditos y aquella cosa recargada no sirve. La falta de contraste impide ver bien. Fíjate que esta letra, si a lo mejor fuese negra, fuese un poquito mejor que si es blanca. Fíjese que el contraste aquí no es suficiente porque da. El diseño tiene dos objetivos, por supuesto la estética y el otro tema es la funcionalidad. O sea, yo puedo agarrar un diseño que estéticamente sea bonito, pero ese fondo hace mucho ruido, molesta y ya no es estético, sino que se convierte en fastidioso. No, podía haber escogido lo que sea, pues, o sea, podía haber escogido ese porque tiene tramado y es más antipático todavía, pero yo podía haber escogido otro que me diera mucha nota. A lo mejor a mí me encantan los colores fosforescentes, entonces pongo el fondo, no sé, amarillo de ese fosforescente o fucsia fosforescente. Es que me da una nota, pero resulta que esos son colores que molestan al que lo está viendo. La siguiente. Errores ortográficos. Qué bueno que te fijaste. Yo estaba diciendo, ¿será que hay alguien que vio? Ahí hay otra que específicamente trabaja con los errores. Llegué y le falta una U al final. Ok. Animaciones por doquier. Fíjate, va pasando. Este es otro error común. Como vamos avisando, creo que le puedes dar más. Le vas dando y creo que se va presentando otra vez. Estás abusando discriminadamente. Después regresamos otra vez anterior, ¿ves? Aquí. Ahora pasa para atrás otra vez. ¿Ves? Animaciones que sale la broma, mete la broma, vete color, ponla aquí, ves acá. Entonces tú dices, me quedo más fina. Y resulta que los que están viendo te marean. Es decir, tienes otro error común que empiezas a abusar de los... Además les voy a contar, a veces abusas en las animaciones y por ejemplo, si tú estás trabajando en PowerPoint y por casualidad tienes que luego trabajarlo en OpenOffice, pierde todo. Es decir, que todo el trabajo que hiciste puedes que lo pierdas. Las diferentes, ¿cómo se llama eso cuando es...? El programa tiene diferentes versiones, las versiones puede ser que tengan el problema. Entonces tú lo hiciste en una versión
Y cuando lo vas a poner en la computadora es una versión que es distinta y se perdió un par de cosas de las que hiciste. Por eso es que en algunos casos yo les digo a mis estudiantes, si es una presentación, en el caso por ejemplo de tesis, eso, tráigase la propia computadora donde usted lo practicó y lo hizo, para que no haya eso. Sin embargo, hay veces que cuando le conectas el video BIM también cambia y se distorsiona, se pone la letra más grande, pasa. Es decir, que hasta eso podría ser un error que si no lo revisamos antes podía cambiarnos una presentación. Hicimos un esfuerzo inmenso, hacer animaciones que nos quedaron bien finas y resulta que puede ser que en el momento que las vea no están las animaciones. O sea que las animaciones hay que tener mucho cuidado. Por supuesto nos podemos marear de tantas idas y venidas y que salen por aquí, de los lados, de la izquierda, de la derecha, de las esquinas, o por ejemplo si abusamos de los efectos de los sonidos, porque no estamos oyendo, pero aquí a propósito hay varios sonidos, tiqui, 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 que algunas de esas cosas que además entonces molestan. Pasa la siguiente. Ahí ve, a menudo se utilizan transiciones, se pueden utilizar, pero de forma dosificada. Yo lo que sugiero es que la gente las use siempre de la misma manera. Es decir, si tú decides que te dan nota, que todas aparezcan por este lado, trata de que todas aparezcan por el mismo lado. Si yo le digo a la gente mucho, unifica qué es lo que vas a utilizar. Si quieres que algún efecto de las letras o algún efecto vaya saliendo, trata de anotar cuál es el que estás usando, de manera que siempre utilices el mismo o dos o tres, pero nunca sea tan creativo que los uses todos y sea desagradable a la vista. ¿Ven? Ahí está otra transición. Ok. Escasa preparación y poco ensayo. Entonces, la mayor parte del tiempo la presentación se dedica a escribir el texto. Fíjense que hay mucha información, a pesar de que en el trabajo que vimos anteriormente hay mucha información. Se perdona siempre y cuando la letra es grande y pueda ser leída. Pero si además, o sea, fíjense que de todas maneras cuando la letra es muy grande, aunque yo quisiera poner mucha información, llega un momento en que no me va a caber, ¿verdad? Entonces, si yo digo que la letra es 22, aunque yo quiera poner mucho, va a tener una limitación porque no me va a caber todo lo que yo quiero en la letra. Entonces, el tamaño de la letra, por supuesto, funciona en la medida que me va a limitar que lo que yo coloque sea lo necesario, ¿ok? El título normalmente puede ser entre 38 y 40, que es el como recomendable, ¿verdad? Pero puede ser, yo incluso sugiero que los títulos generalmente estén de la misma manera. O sea, si los vas a hacer en mayúsculas, siempre los hagas en mayúsculas. Si los vas a hacer en minúsculas, siempre los hagas en minúsculas. O sea, que no tengas títulos en mayúsculas y títulos en minúsculas. Si le vas a hacer algún tipo de adornito, o sea, que esté enmarcado, utilices el mismo marco a lo largo de toda la presentación. Los contrastes con el marco y la letra también eso. Entonces de repente a lo mejor todo está muy sobrio y puede ser que entonces los títulos los esté poniendo, yo no tengo nada contra el fucsia, ¿no? Lo pongas en fucsia fosforescente. El fucsia me encanta, pero puede ser un color no tan sobrio. No quiere decir que siempre las presentaciones tienen que ser sobrias. Pueden ser alegres. Yo puedo utilizar algunos elementos de alegres. Fíjense que a veces yo les digo a la gente, hagan los fondos lo más claros posible. Es decir, yo no estoy de acuerdo con fondos que tengan o color pastel o en algunos casos hasta blanco, si es posible, ¿no? Hay gente que no le gusta el fondo blanco porque le parece como demasiado triste, digamos así. Pero yo le recomiendo a la gente que siempre utilice fondos en los colores pasteles más claros que existan. Es decir, si quieres utilizar gris porque tienes una nota de poner el gris, tiene que ser el más clarito, aunque el gris es el que nunca recomiendo. Pero en todo caso tienen que ser colores, si quieres amarillito, amarillo muy claro, rosado muy claro, o sea, colores o anaranjado muy tenue, o sea, que no, el fondo no me distorsione el texto que yo estoy colocando. La mayor parte, o sea, parece pero en este caso, fíjense que esta presentación tiene un azul clarito, yo lo escogería incluso hasta más claro todavía, pero en todo caso, también es importante, es muy probable que el video BIM distorsione el color, y eso sucede.
que entonces tenemos un color bien particular y resulta que cuando vamos a presentarlo, tú dices, ay, pero qué oscuro se ve ahí o qué claro se ve. Se puede distorsionar y puede distorsionar la presentación. Pasa a la siguiente. Si tus presentaciones tienen cierta semejanza con esta presentación, tú sabes que es hora de cambiar algunos malos hábitos, ¿ok? Sin embargo, yo no fui alguna tan antipática. Yo tengo otra que es así, que pongo la letra a propósito chiquitica, chiquitica para que el que esté allá, y pongo a leer al que está allá. Por favor, ¿tú podrías leer lo que está ahí? Entonces, claro, sí. Si consigo gente muy joven, puede ser que a lo mejor logra leer allá, pero normalmente se dificulta. Entonces hay que mejorar, digamos, los hábitos a la hora. Pasa a la siguiente. Ok, fíjense. Errores como no revisamos ahí vimos, ¿ves? Ahí falta una R, errores de escritura. El uso de palabras repetidas, eso nos pasa. Nadie revisó la presentación finalmente. O la revisamos nosotros y no le pedimos a nadie que le echara un vistazo. Errores gramaticales que, mira, pueden tener. Y entonces tienes que estar pidiendo disculpas. Me disculpan, esta palabra está mal escrita, perdón. Fíjate que lo hice a propósito con aquella que suele nadie verlo, lo viste tú. Y hay veces que la gente, muy raro, dicen lo que dijiste tú, epa, ya había un error. Pero si yo presento la lámina así, él a lo mejor no me lo va a decir, lógicamente, porque daría pena que yo esté dando una presentación y haya una gente, disculpe, allá falta una R, ahí hay dos D repetidas. En algún momento te voy a meter un coquito porque no me estás dejando hablar, ¿verdad? Pero si estamos en este ejercicio, pero uno sí se da cuenta, cuando uno está allá, todo está aquí. Es como cuando usted escribe en la pizarra, los que somos profesores que nos gusta escribir la pizarra, y en la pizarra escribimos un error ortográfico. Entonces el error ortográfico empieza así como chin, 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 como con una luz, turururu, 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 hace el error. Puede ser que alguien diga, o puede ser que la gente diga, verse, no le voy a corregir al profesor esto. Pero es terrible, porque significa que escribiste algo mal. Yo a veces me pasa cuando estoy escribiendo en la pizarra que dudo. Y a veces, dudo. Hay a veces que hasta no me pasa. Yo tengo una excelente ortografía, pero en algunos momentos hay palabras que como que dudo y prefiero no escribirla. Sinónimo. O pongo la palabra no completa, porque es terrible estar dando una presentación y cometer errores. Pero cuando están aquí, además que quedan por más rato incluso, y entonces la gente tiene más posibilidades de decir, esa palabra está mal escrita. Si usa un idioma que no es su idioma, por favor busque ayuda con alguien de manera que puedas revisar la presentación. Suponte que ella haga la presentación sobre el béisbol, que tiene tantas palabras en inglés, y las utilice mal, las escriba mal, y haya gente diciendo, entonces ella en vez de escribir out, como se escribe, ponga out. Entonces la gente diga, ¿era con A? ¿Era con A? O le ponga out y ponga dos. Entonces, por supuesto, eso puede suceder porque ella lo escribió como le sonó y a lo mejor no se documentó de que la palabra en otro idioma se escribía diferente. ¿Querías decir algo? Sí. Ajá. Claro, vamos a pensar que, hay errores que se puedan cometer y que, no todo el mundo, fíjense que yo les digo mucho el cuento del vocabulario, ¿verdad? Pero vamos a pensar que hay errores que se cometen, vamos a pensar errores en zonas, que se dicen cosas de alguna manera, o el tema de la R, la L, que hay gente que le cuesta demasiado pronunciar
No, o sea, que cambia, que sustituyes la R por la L, o la R o la L por la R, y entonces a lo mejor dices las palabras incorrectas. Por eso es que yo insisto un poco el tema de la dicción. Ahora, suponte que nosotros estuviéramos trabajando a lo mejor, a lo mejor con diferentes personas que van a conversar y van a hablar sobre un tema. Precisamente por eso ustedes están aquí. Ustedes están aquí porque, leyeron de qué se trataba esto y dijeron, a mí como que me interesa ver si yo mejoro un poquito el tema de la presentación oral. Y dije, yo voy para allá. Alguien les dijo, fulana va a darlo. Yo me lo traje de barra. Pero puede ser que sea que usted simplemente dijo, oye, vale, yo voy a mejorar un poquito, déjame mirar aquello, que me van a decir que no sé. Por tanto, hay todos los elementos, desde que yo estoy aquí, pendientes de cómo, además, ustedes cada uno de los que están en este instante está revisando cómo lo ha hecho antes. Entonces dices, coño, que ya me quedó bien, chimba. Pero de repente ahorita está acordándote, coño, pero aquella presentación que yo hice aquel día, oye, sí me quedó, todo lo que está diciendo ella formó parte de eso. Dime. Claro, pero fíjate las expectativas, fíjate que lo hablábamos un poquitico antes de que ustedes llegaran, creo, que un poco las expectativas, a veces tú vas para sitios y tú no sabes de qué se trata mucho, sino que el solo título, dices, oye, me voy a meter aquí para ver. Puede ser que la persona que está explicando, tú digas, ay, vale, qué buena broma. Y pensar que me senté de primera, ¿y ahora qué hago, vale? ¿Cómo me escapo? O puedas decir, oye, vale, qué bueno, ahí están diciendo unas cosas que me interesan. Y además a lo mejor anoto, y a lo mejor de repente termino contactando a esa persona por otra cosa. Mira, vale, vamos a hacer tal cosa. ¿Será que usted puede invitarte para...? O sea, porque eso forma parte del presentador. Por eso que para mí esto es fundamental. No tiene nada que ver con las características de personalidad. Las características de personalidad son importantes. Hay gente definitivamente que es más tímida y hay gente que es más salida. Sin embargo, fíjense que yo le pedía ella espontánea, dijo, y se vino para acá. Puede ser que tú, además, te agarré de sorpresa. Es importante de repente, por ejemplo, en este caso yo te agarré de sorpresa, tú no te imaginabas que yo te iba a poner a hablar aquí, ninguno de ustedes se imaginaba que yo iba a poner a nadie a hablar. Entonces, esto se murió. Aló. No sé, ahora sí. O sea, que hay un elemento sorpresa que puede ser que, por supuesto, improvise. Tú lo pensaste. Yo te propuse un tema, tú me lo cambiaste. Es decir, yo te dije, a ti te gusta el fútbol, yo pensaba que me ibas a hablar de fútbol, tú paraste aquí y dijiste, no, yo voy a hablar de otra cosa. Yo escojo el tema que yo siento que soy. A lo mejor el fútbol también, el que se para aquí y nos echa un cuento de fútbol y de repente va a ser tan animado como el que nos explicó. Pero fíjense que va a depender de unos elementos en los cuales el tema, básicamente, yo lo reconozco, me gusta y lo puedo hacer. Pero aún si él supiera de esto, pero no los cuenta con todo lo que yo he dicho de los errores que no debemos cometer, ni que él sea el fanático más importante, ni que fuese Messi el que está parado aquí, que nos esté contando su experiencia, si no los cuenta de una manera en que no atrape el público y que pueda tener todos los elementos que hemos discutido, ni me interesa. Me dicen cuando termine un tipo se vaya para pedirle un autógrafo para el hijo mío. Listo. Porque resulta que a lo mejor no ni siquiera me produjo ningún tipo de pasión por lo que está diciendo. Pasa la otra. Títulos demasiado grandes y que ocupen la mitad de la hoja y sea demasiado largo. Tú me preguntabas qué tamaño debe tener el título. Bueno, el título debe tener más o menos fotos pixeladas y no apropiadas. O sea, como para qué esa foto, no sé. Bueno, a lo mejor era una broma de ropa interior. Entonces a lo mejor esa foto en ropa interior era apropiada. Pero si no, tú dirás como para qué. Por lo menos aquella foto que está allá abajo. Allá está mi esposo, miren, mi esposo está, ya les voy a decir dónde está. Es el 1, 2, el tercero que está al lado de allá. Ahí está. Esa foto la ven. Entonces tú me dirás, ay, pero ¿para qué ella puso esa foto?
mire tan chévere, allá abajo están todos los de no sé qué, del día de la reunión tal. Y tú dices, ajá, ¿será que me la pasa? Y yo la veo después en mi casa, porque allá no se ve. Entonces, el foto demasiado pequeña o pixelada, que no te sirven. A veces te sacas fotos de internet y el simple hecho de sacar fotos de internet. En este caso, en este país, todavía no nos sancionan por el uso de imágenes de otros espacios. En otros países hay penalización grave por el uso de fotos o de textos o de cosas que sean de otra gente. Aquí todavía no tenemos esas penalizaciones. Fíjense que yo les iba a traer una presentación que no la pude traer hoy de un sobrino que está estudiando en España, que hizo una presentación bellísima. Le dije que me la pasara y no dio tiempo que me la pasara, pero todas las imágenes que agarró, yo le digo, oye, vale, qué imágenes tan lindas, y me dijo, las compré. Ah, las tuviste que comprar. Sí, todas las imágenes que están ahí las tuve que comprar porque no puedes bajar de internet ninguna imagen sin permiso. Entonces, vamos a pensar que aquí tenemos una, yo no sé si es bueno o es malo, pero a lo mejor es permisivo en algunos casos que podemos utilizarla. Entonces, ahí sin embargo, creo que lo pongo ahí, no creo que es lo siguiente. Ajá. Fíjate, por ejemplo, el fondo muy oscuro. Entonces, aunque las letras estén en blanco, que podrían contrastar, recomiendo fondos claros y letras más bien en oscuros, al revés, fondo claro con letra oscura y no al revés, fondo oscuro con letra clara. Hay algunas presentaciones de PowerPoint que yo las odio porque la gente como de una vez están ahí, las agarra. Entonces hay unas que son unas azules horribles que las odio o unas marrones oscuras. Esas cosas no tienen que ver. Yo ahorita hoy no traje los elementos de los colores, pero los colores tienen, ustedes han escuchado eso, pues, los colores tienen unas reacciones específicas sobre quien ve el color. El negro significa algo, el rojo, todos los colores tienen un significado. Y el significado está asociado a la retina y la sensación que da el color a la retina da también la predisposición al color. Entonces, no en vano, el tema del negro y el luto van asociados, porque el hecho de que el negro da unos elementos específicos que más bien te separan de la gama cromática y te ponen en un estado distinto. Entonces, cuando yo utilizo grises, negro, colores muy oscuros, también te dan una sensación incluso hasta de seriedad, sobriedad, pero también te dan sensaciones de tristezas y no sabemos si queremos generar tristezas en la gente. Yo le digo a mis estudiantes en algunos casos que si por ejemplo quieren poner una foto que contraste demasiado, por ejemplo, vas a poner una foto en donde, qué sé yo, la bomba de Hiroshima, entonces que tiene unas características, a lo mejor al ponerla sobre fondo negro no solamente se va a contrastar la foto, sino que me va a dar la sensación de lo que quiero, la tristeza que significa una bomba, por ejemplo. Entonces, esa connotación puede ser que la utilice, pero normalmente yo le pido a la gente que utilice colores claros, colores sencillos, colores que puedan contrastar, pero que no creas que por querer usar muchos colores te quedó más linda la cosa, sino que más bien vas a generar en la gente más bien reacciones contrarias. Por ejemplo, no se recomienda recargar fondos con muchas cosas, ¿ves? Por ejemplo, entonces puse arriba una cuestión en la esquina, otra cosa, otro logo en otra esquina. Entonces, haces que la imagen, a menos que sea a propósito, que yo quiera presentar los diferentes logos para que ustedes los vean. De lo contrario, queda demasiado recargada. Fíjate, aquí está. Ahí hay un texto que no lo logramos ver, pero muérete que ahí dice algo. Esa letra excesivamente chillona, fíjense, ahí está un ejemplo ahí hay una letra que en este video vi no se está viendo. Pero ahí dice algo, no me acuerdo qué dice, pero ahí dice algo. Fíjate que está la contraparte de los colores pasteles con colores chillones que pueden provocar dolor en los ojos. Yo pongo dolor en los ojos o la misteriosa desaparición de la audiencia. Es decir, empiezan a aparecer y empieza gente a pararse. Chan, chan. Ahí para el baño y después se regresan, no regresan más. Entonces, la misteriosa desaparición de la audiencia en algunos casos tiene que ver con las presentaciones, ¿ok? Ahí no me acuerdo qué decía, pero decía algo. Pásala, pásala.
Ilustrar con imagen no profesional. Ay, no, la anterior. Él se le ocurrió poner ahí de repente ese bebé. Ay, a lo mejor él le dio nota. Y puede ser que ese bebé ni siquiera tenga relación con lo que estamos hablando. Pero hay gente que, fíjense que ahí les digo, en Clipper hay muchas fotos que ya están ya prediseñadas y casi todo, Windows lo tiene y Windows lo... Esta stop photo y el shooter stop también son páginas donde te puedes meter y consigues gratis cantidades de fotos de diferentes. Lo que haces es ponerle el tema y en el tema te salen las fotos. En el Flickr, tú tienes el Flickr, ¿verdad? Ajá. En Flickr es bien interesante, creo que también por Google se puede entrar al Flickr. Y ese Flickr hay vamos a pensar, un grupo mundial de gente que coloca fotos en Flickr. Es decir, por ejemplo, yo voy para Margarita y tomo un poco de fotos del paisaje de Margarita, que me quedaron finas. Y yo decido a colocarlas en Flickr. Es decir, Flickr está lleno de cosas que la gente ha hecho y las ha ido colocando ahí. O sea, él se ha ido como nutriendo de fotos que pone la gente. Ese Flickr es bien interesante porque además consigue, tú también pones temática, bicicletas, entonces toda la cantidad de fotos, pero eso son fotos, no son dibujos, sino son fotos de gente que ha puesto sus fotos ahí. En el caso de ese sí no lo sé decir, Every Stock Photo, también hay una cantidad de fotos que la pones por tema y vas obteniendo una cantidad de fotos. Todas estas son legales, ¿ok? Para otros países, todas son fotos gratis. Pasa que para nosotros muchas cosas son gratis, pero estos 5 sitios donde les estoy diciendo son mundialmente gratis, porque son nutridos por las personas que van colocando sus fotos. Igual está en stock, que se llama stock. Esos son de manera que la gente pueda tener fotos profesionales. Cuando la gente utiliza fotos, muchas veces yo os digo, por ejemplo, yo que trabajo en el tema comunitario y utilizamos fotos de la gente, debemos decirle a la gente que le vamos a poner las fotos. Mira, tomamos esta foto la vamos a usar. Normalmente nadie pide permiso aquí en este país para muchas cosas, ¿verdad? Entonces de repente la gente le pone la foto. En otros países hay sanciones fuertes si usted me pone una foto, o sea que yo de repente, a mí me ha pasado, de repente estoy viendo una presentación y yo digo, ¡ay, aquella gordita que está allá soy yo! ¡Ay! ¿Y cuándo será que me tomaron esas fotos? Y alguien utilizó de repente una foto donde yo estoy. O me ha pasado que han puesto, por ejemplo, una foto donde yo estoy dando clase, una foto de esta, alguien la tomó, y el día que van a hacer alguna presentación, ponen la foto mía, o sea, la foto del grupo, pero estoy yo paradita ahí. Si yo no autoricé, yo podría decir, claro, al final me da hasta risa, pero porque en este país no tenemos esa cultura, digamos, de sancionar a quien utilice una foto sin. Pero, por ejemplo, la foto de los niños es fotos que se pueden sancionar. De hecho, no se puede hacer propaganda con fotos de niños sin autorización de sus padres. Y hay muchas fotos. Sin embargo, claro, porque yo tendría que haber pedido la autorización, sobre todo porque a lo mejor en una foto donde está toda la comunidad y está un niñito, a lo mejor en la foto podría ser que pase. Sin embargo, se le debería haber pedido permiso. La gente suele no hacerlo. Nuestras presentaciones, por ejemplo, de nuestros estudiantes, cuando hacen las presentaciones finales, donde ponen muchas fotos, empezamos a hacer escogencias. Esta foto no, esta foto sí. Sobre todo que, bueno, también a lo mejor las fotos deben ser las fotos de los espacios, a menos que tú quisieras que. Pero muchas veces a mis estudiantes yo les doy varias veces cómo se debe tomar una foto, cuándo una foto es necesaria para un trabajo o cuándo no. Es decir, vamos a tomar una foto y todo el mundo se pone así, coño, vale, no, es una foto de trabajo. O alguien llega y me hace unos cachos. O qué sé yo, o todos nos pusimos en pose. Salimos en la foto así. Claro, entonces vamos tomando a lo mejor la foto del grupo y con lo que yo digo, vamos a tomar la foto, todo el mundo mete la barriga
y se pone en pose. Entonces, a lo mejor esas fotos de repente pueden ser utilizadas, pero dependiendo del trabajo. Entonces, yo insisto mucho en que tengan cuidado con el tema de las fotos y cuáles son las fotos que colocan. Pasamos. Una imagen grande sin explicación, ¿ok? Entonces, de repente, si yo no explico la foto, alguien además de repente puede decir, tú sabes que yo agarré esa foto, ¿no? La agarré a propósito y la puse ahí. Y en estos días yo estaba trabajando con esto, ahí está el viceministro Jason de Ajá. Entonces resulta que la muchacha que está aquí, aquí adelante, estaba en el grupo. Y yo estoy poniendo la explicación y ella dice, y esa soy yo. Y le dije, viste que quedaste fina en esa foto. Yo no me había fijado, porque yo la agarré simplemente como un ejemplo para una foto tan grande sin explicación. Y la muchacha le estaba sentada y me dice, ¿y esa foto soy yo? Yo le dije, bueno, la agarré a propósito para ponerte a ti, fíjate qué fina quedaste tú. Y la muchacha después se acercó y me dijo, ¿de verdad, profesora? Dije, no, vale, fue una casualidad, pero después que la agarré ya, o sea, simplemente la utilicé como un tema e incluso fue a propósito poner unas figuras públicas para que no hubiese mucho enredo. La siguiente. Mira, evitar los errores ortográficos. Se debe tener el mismo tipo de letra en la presentación, ya que da la sensación de desorden, ¿viste? Ay, pero es que yo tenía ganas de poner varias letras. Ay, mira tan fina esa, así como de ladito. Y mira cómo sale la S esa con un piquito. Entonces, al final empiezo a tomar letras y esas letras no son las más adecuadas. Utilice letras en mayúsculas. Ay, Dios. Utilice letras en mayúsculas solo cuando sea necesario y es difícil de leer, porque cuando pongo todo en mayúscula, la sensación de mayúscula también es diferente. Hay que utilizar más bien los textos en normal, o sea, mayúsculas y minúsculas como se utiliza, pues de repente los nombres propios, por supuesto, de mayúsculas, pero no indiscriminadamente, o sea, no es que empiezo a poner mayúsculas y minúsculas indiscriminadamente. Y no use letras complicadas, la gente de repente le gusta, ya lo dije hace rato, utilizar letras que de repente son, no sé, góticas, arabescas, no sé qué, ay, me dio una nota y al final lo puso. Y volvimos al tema de los errores ortográficos que deben ser muy cuidadosos y por eso es que le tenemos que pedir en algunos casos a alguna persona que nos los vuelva a leer. Yo siempre le pongo, antes de hacer la presentación, le digo a los muchachos, pásele la presentación a ella y la de usted se la pasa a él. Cada quien revisa la presentación y luego es que la presentamos. De manera que pudiera el otro ver algo que usted no vio. Siempre el otro ve algo que usted no vio. Dígalo. ¿Cuarto para acá? Ok, fíjense, pasa lo siguiente. Muero por PowerPoint. Entonces, la gente cree que si no hago la presentación en PowerPoint, no va a quedar bien. O la gente usa indiscriminadamente el PowerPoint. Entonces tú oyes a la gente, después me pasas el PowerPoint. No, si me dices que me pasaste el PowerPoint está grave, pásame el texto. Porque el PowerPoint debería ser exclusivo con tips. Por tanto, no me sirve para estudiar el PowerPoint que tú me vas a pasar. ¿Ok? Entonces la gente, todo lo que hacemos en PowerPoint, entonces muero por el PowerPoint. Y al final estás estudiando, o suponte que fuese una presentación y que solo esa presentación me sirve para después yo estudiármela. Si el PowerPoint tuyo me sirve para estudiar, está malo. Está raspado. Porque solamente me debería haber dicho algunos elementos fundamentales. Si tú quieres estudiar el tema, dame el texto para el cual usted hizo la presentación. ¿Ok? Ahí está, muero. Lo puse a propósito. Dale la siguiente, muero. Muero por el PowerPoint. Siga. Incluso pobre points. Pero pasa la siguiente. Este es uno de los points. Que a veces la gente empieza a poner presentaciones, pone fotos, las fotos no las explica. ¿Tú sabes quién es ese? ¿A quién se parece? No sé. ¿Tú que eres más chama?
No, a mí me dijeron que era Justin Bieber, pero no estoy muy segura ahora si es o no es. No sé, se parece. Ok, pero lo puse un poco para que vean que de repente la gente, si no explica, tú dirás, ah, perdón, ¿era como para qué? Ajá. Estos son ejemplos de buenas diapositivas. Fíjate que esto es una foto bien increíble, ¿no? Esto es una foto bien, sí. Y de repente puedes utilizarla. Incluso esta foto yo la tomé de una presentación que toma como fondo de todas las láminas esa. Claro, como tiene un fondo claro y solamente tiene, claro, era una broma específicamente sobre el agua, o sea, sobre un tema acuífero y el tema de la natación y el tema del uso del agua. Podría ser que yo lo puedo tomar. Adelante. Entonces, tú tienes una idea por diapositiva. O sea, si tú pones demasiadas ideas en una misma diapositiva, la gente pierde. ¿Ok? La siguiente. Complementos visuales. O sea, tú deberías poner siempre imágenes en alguna de las diapositivas, eso le da alegría. Poner alguna, ustedes se fijaron que la que yo presenté casi siempre presentaba al final algún tipo de imagen. Imagen que pegue. O sea, imagen alusiva a lo que estoy hablando. No es que de repente, me encantan los arbolitos de Navidad, entonces yo voy a poner arbolitos de Navidad y no estamos ni en Navidad ni nada que ver, ¿ok? O bocas, me encantan las bocas, entonces yo pongo unas bocas y la gente dirá, pero es que está aquí, ¿para qué está hablando? Ok, la siguiente. Simplicidad. ¿Ok? Esa está clarita. La otra. Diseño. Es decir, yo tengo que preocuparme un poco cómo va a ser el diseño de la diapositiva. ¿Qué le voy a colocar? Los colores que voy a utilizar, cómo los voy a diseñar, qué cosas importantes yo voy a colocar en cada una de las diapositivas. Preparación y ensayo. Si no preparo y ensayo, no necesariamente me queda bien. Conexión con la audiencia. Esa foto me encanta. Si no me conecto con la audiencia, seguramente aquí se me va a dormir todo el mundo. Y la idea es que la gente realmente te ponga atención a lo que tú estás diciendo. Y la gente realmente se conecte contigo, se conecta desde el ombligo. La otra. Exponer en público no es solo hacer un buen PowerPoint. Exponer en público implica todas las cosas que vimos a lo largo de esta mañana. Ahora, los 10 peores hábitos en las presentaciones. 1. Leer el discurso. 2. No mirar a los ojos. 3. Vestir inadecuadamente. 4. Moverte nerviosamente. 5. No ensayar. 6. Cuadrarse. 7. Leer el texto de la diapositiva como si fuera un teleprompter. 8. Hablar demasiado tiempo. Dígame si esa foto no está buena. No entusiasmar, mira, hasta el gato bosteza. 10. Desaprovechar el final. Listo. ¿Qué les pareció? Bueno, como pudimos hacer varias cosas y tenemos poca gente, digamos, el grupito está más caluroso, yo creo que lo podemos dejar hasta ahora, ¿no? Yo le había propuesto al centro un poco que pudiéramos hacer talleres más prácticos, ¿no? Ahí había toda la parte de poder trabajar el tema de las técnicas de lectura y de escritura a la hora de la presentación. Eso lo podemos trabajar y sería bueno, como tú tienes los correos de todos los que estamos aquí, si inventamos una segunda parte de esto, que por lo menos se les avise a ellos, de manera que ellos puedan estar en una segunda parte. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes y experiencias con el tema de la presentación oral. O sea, cuéntenme un poquitico qué les ha parecido, qué ha pasado, alguna experiencia de ustedes que pueda ser importante para que compartamos en el grupo. No sé. Bueno, a mí me ha pasado la siguiente experiencia. Mi primer grupo de trabajo que tuve en la universidad, ellos presentaban en muchas muletillas.
la experiencia que yo les aporté fue grabarlos. En medida de las grabaciones, ellos fueron mejorando las presentaciones. Las presentaciones que traían, desde el trayecto inicial hasta, por decir, hasta el tercer semestre, yo lo agarré en el cuarto semestre, eran muy oscuras, o se pasaban de blanco, o no sabían combinar. Y ellos han mejorado mucho ese aspecto. Utilizaban muchos colores, actualmente, bueno, utilizan muchos colores pasteles, tratan de combinar, no colocan fotografías, nada así, sino solamente imágenes que reflejen lo que ellos están haciendo. O sea, por eso me parece muy, muy importante la presentación. ¿Alguien más quiere decir algo? Ajá. Bueno, primeramente dándole las gracias a todos y a usted, profesora, porque realmente nos trajo pues estas presentaciones para nosotros refrescar esos conocimientos que ya traíamos previo en cuanto a las presentaciones, porque en algún momento tuvimos que hacer una presentación para poder graduarnos, ¿no? Aun cuando en aquellos tiempos era a través de la máquina fastidiosa, pero sin embargo eran, y eran también, cuando yo me gradué en el pedagógico era a través de Firmina, ¿recuerda? Aquellas presentaciones, todo el mundo. Pero bueno, eso ha ido evolucionando en el tiempo y las transformaciones educativas que hemos tenido. Tengo una experiencia, en el mes de agosto nosotros hicimos tuvimos unos talleres muy largos en el Ministerio de Educación, en la parte de supervisión educativa, ¿okay? En donde estuvimos 15 días, pero se hicieron mesas de trabajo, tanto en la mañana hicieron muchas presentaciones, habían ponentes, y en la tarde nosotros teníamos que hacer las mesas. Pero sin embargo, cuando hicimos al final, la de nosotros hicimos una presentación, pero resumida, de los temas que habíamos expuesto en esos 15 días. Sin embargo, el grupo, porque estábamos divididos en dos fases, por sección, entonces nosotros éramos la primera sección y ellos eran la segunda sección. La segunda sección hizo una presentación demasiado larga. Okay, ahí se vio, de verdad que ellos no utilizaron los parámetros de lo que se quiere llegar al público, o en ese caso nosotros como educadores. Hicieron una presentación, estaba bien, o sea, porque el tema era bien específico, que era la gerencia educativa, pero sin embargo los colores, la forma de las imágenes que presentaron, o sea, se nos hizo muy tedioso. Entonces es importante nosotros repasar eso ahorita, en estos actuales momentos, esos conocimientos para evitar, pues, porque si vamos a un panel que ya es de profesionales, no pudiéramos caer en esos errores, pues, y sin embargo nosotros estuvimos allí, estuvo la viceministro, la jefa de la zona educativa, y bueno, esto es importantísimo, claro, ahorita que lo estoy diciendo acá, e inclusive con nuestros compañeros estuvimos conversando, porque unas presentaciones que, oye, la gente estaba bostezando, ya la viceministro como que decía, corten, porque aquella presentación es demasiado larga y tediosa. Entonces, es eso, pues no capta la atención de un panel en ese momento. Esa es mi propuesta. Esto, lo que tienen pendrive, por supuesto, se lo pueden llevar. Esto es... o podemos entonces pasárselos por correo a ellos. Es posible. Lo que pasa es que, fíjense, para pasarlo por correo, ahí hay tres, si quieres miran un momento para que vean. Aquí ustedes van a ver que hay cinco cosas, ¿verdad? Porque esta primera que dice técnica de presentación, la dice noviembre de 2012, la que vimos ahorita. Pero estos otros tres archivos son los tres videos que vimos pequeñitos. Son pequeños, o sea que yo creo que, pero que el que grabe tienes que pasarle, o sea, si se lo va a pasar a todos, se lo pasa completo. Esto, por supuesto, lo pueden utilizar, no hay ningún problema, yo no cobro el copyright, así que no hay ningún problema para el uso. Quería decir por último lo siguiente, yo creo que básicamente, aunque vimos algunos tips que son importantes, yo creo que debemos incluso ser un poco humildes a la hora de hacer las presentaciones y pedir ayuda. O sea, creo que en algunos casos no solemos pedir ayuda. Creo que hacemos las cosas porque creemos que las estamos haciendo bien. Y yo creo que en esta experiencia lo más importante es pedirle a otras personas, porque la visión mía no necesariamente es la misma visión tuya y seguramente
el aporte que tú me puedes hacer puede ser importante a la hora de tomar decisiones en una presentación. No solamente con la presentación visual, sino con la oral. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo hacía un gesto que era que sacaba como de esta mano algo. Y yo solamente hasta que me vi grabada o alguien me dijo, ¿será que qué cosas tiene Fabiola en esta mano que normalmente la saca y la entrega? Eso, hasta que tú no te ves o alguien te lo corrige, no dejas de hacerlo, porque yo lo hacía, por supuesto, inconscientemente. El tema de las muletillas, fíjate que tú ahorita cuando estabas hablando utilizaste la palabra sin embargo, la utilizaste 6 veces. Y tú no te estás dando cuenta, por supuesto, de eso. Y uno a veces solamente cuando se ve o solamente cuando yo te corrijo o que yo te digo, mira, ay, verdad, tú vas a decir, tantas veces la dije, no me di cuenta ni siquiera que la dije. Y el tema de la presentación, esto lo pueden usar, por supuesto, si quieren dar clases con ella, chévere, lo pueden usar, porque de repente les sirve para otros ámbitos y para otros espacios. Muchísimas gracias.